En este video vamos a hacer un resumen sobre las investigaciones hechas en el polen encontrado en el manto de Turín. En 1973, Max Frey, criminalista suizo, tomó muestras de polvo del manto que tenían alto contenido de polen. Identificó polen proveniente de especies que solo crecen en Jerusalén. Esto fue identificado con microscopios con magnificación entre 60x y 1200x y por un microscopio electrónico de barrido. También se identificó polen que proviene de Francia, Italia, Constantinopla y Edesa, que concuerda con la ruta del Mandylion, o sea, el manto de Turín. Avinoam Danim, proveniente botánico israelí y profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, verificó 28 diferentes especies de polen. También identificó imágenes de flores. Muchas de las especies de plantas que encontró solo crecen en Jerusalén. O sea que este botánico confirmó lo de Max Frey. Él encontró que 22 de las 57 especies de plantas eran únicas en las áreas de Constantinopla y Edesa. 7 especies de plantas comunes en Israel. 17 de las 57 especies encontradas crecieron en Francia o Italia. Prácticamente el resto es de origen no europeo. Frey también encontró que ninguno de los pólenes se pegó a la tela o se cubrieron con témpera. El hecho de que ningún polen se pegó al manto provee una fuerte evidencia de que el manto no fue pintado, como el resto de la evidencia ha mostrado. Tomando la hipótesis de los resultados de la prueba de radiocarbono 14, digamos que el manto de Turín fuera un fraude de Europa medieval, se supone, según esa hipótesis, que el manto de Turín nunca haya salido de Europa, que estuviera en Francia, Italia, pero nunca haya salido allí. Entonces, uno espera que el polen que uno encuentra en el manto de Turín sea 100% o la gran mayoría de Europa. Pero lo que estamos viendo estos resultados del polen es que son una minoría, los pólenes de Europa. Entonces, uno esperaría, ok, si un falsificador pudo haber introducido polen de Jerusalén, por lógica, Jesús viene de Jerusalén, vamos a introducir polen de Jerusalén. Eso se entiende. Pero, ¿por qué introducir polen de Constantinopla y Edesa? ¿Con qué motivo? Esto concuerda con la historia del Mandylion. Esto refuerza básicamente que el Mandylion y el manto de Turín son lo mismo. Y es concordante con la documentación que hemos visto, las imágenes, y que el manto de Turín estuvo en Europa en fechas mucho antes de lo que dice la prueba de radiocarbono 14. O sea que esto es una prueba adicional de que los resultados de la prueba de radiocarbono 14 estuvieron equivocadas. Inclusive no es concebible el hecho de que un falsificador medieval haya usado polen de Jerusalén, de plantas de Jerusalén, que las haya introducido en el manto, porque el análisis del polen es algo moderno. En la época medieval no había los instrumentos para analizar el polen, y si no habían los instrumentos, no habían los científicos que iban a usar esa evidencia del polen para determinar la validez del manto de Turín. Y si no habían esos científicos para usar esa evidencia, entonces ¿cuál es la motivación de un falsificador de usar polen en el manto? No había motivación, no había razón para cual insertarlos. Una de las especies de pólenes encontrados en el manto es la Gundelia tourneforti, que es un polen de una planta de espinas que solo crece en Israel. Esta fue la especie de polen con mayor concentración en el manto que se encontró. Otro polen encontrado en la sábana santa se deriva de la espina de Cristo sirio, Palirius molino spina Christi, una de las plantas que se consideran fuente de la corona de espinas. El polen tiene propiedades muy favorables para determinar los lugares de origen de objetos. Es usado en las ciencias forenses. El polen proviene de las plantas que producen polen en grandes cantidades. Varias plantas producen enormes cantidades de polen. Por ejemplo, un pino puede producir 100.000 millones de granos de polen. Las paredes de polen, escina, una membrana protectora, son extremadamente durables y viven durante cientos de miles de años. El manto de Turín tiene 2000 años, o sea que es poco tiempo relativamente a la capacidad de durar del polen. Estas membranas son muy resistentes a la acción química, lo que representa para su preservación excelente en condiciones adversas. Todas las plantas de la misma especie tienen la misma forma general,
pero son diferentes entre las especies. O sea que viendo la forma del polen, tú puedes identificar la especie de planta a la que corresponde. Cerca de 4.95% de los pólenes transportados por el viento cae a la tierra dentro de una milla en prácticamente todas las plantas, excepto para algunos pocos que viajan hasta 30 kilómetros. O sea que el polen prácticamente se encuentra a un radio de una milla de distancia de la planta de origen. A veces puede salir del pueblo y casi imposible que salga del país, pero puede salir del país y sale del país a países adyacentes. El polen se ha utilizado en las ciencias forenses para identificar a los sospechosos en varios crímenes y para rastrear los movimientos de varios individuos vivos y muertos. O sea, esto da testimonio de la precisión del polen para identificar lugares de origen de objetos. El polen es diferente en cada región. Por ejemplo, el polen que se encuentra en Florida es diferente al polen que se encuentra en Massachusetts. Estas características del polen nos muestran cómo se puede determinar que un objeto estuvo en cierto lugar en particular. Por ejemplo, los pólenes encontrados en el manto de Turín nos muestran las plantas endémicas de diferentes países donde el manto estuvo. Por ejemplo, las de Jerusalén, que estuvo en Jerusalén, en Edesa y Constantinopla. Sí es cierto, como mencionamos anteriormente, que un falsificador pudo haber cogido una planta de Jerusalén y se la pasó por encima del manto o algo así. Pero no había motivación para hacerlo en Edesa y Constantinopla, lo que refuerza que el Dandelion y el manto de Turín son prácticamente lo mismo y que estuvo por esas áreas. El programa Digging for the Truth del History Channel, en el episodio Iceman Comet, muestran cómo un arqueólogo botánico usa el polen para determinar dónde murió un hombre de hielo llamado Otzi. Con el polen también determinan que murió en primavera. Esto muestra cómo el polen puede ser usado para determinar dónde una persona o un objeto estuvieron hace mucho tiempo atrás. Es cierto que no se puede confiar en todo lo que dice el History Channel porque ellos a veces sacrifican la verdad en favor del entretenimiento, pero en este caso están haciendo referencia a un arqueólogo botánico.